Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a seguir con el tema de las redes, las bases de filtro, los filtros y la convergencia abstracta. Vamos a explicar primero lo que es un filtro. Consideremos un conjunto diferente del vacío, generalmente, una clase no vacía, f de partes de X, es decir, una colección de subconjuntos de X, es un filtro sobre dicho conjunto X si y solo si cumple estas condiciones. La primera, el vacío no puede pertenecer a la colección. La segunda, la colección tiene que ser cerrada para la intersección finita. O equivalentemente, para todo A y B perteneciente a la colección, A intersección B también pertenece a la colección. Y la última condición, y bastante importante, nos dice que si tengo un elemento del filtro y B es un subconjunto de X para el que ese elemento del filtro queda incluido en él, automáticamente el elemento B, que incluye al elemento del filtro, también pertenece al filtro. ¿Vale? Bueno, esta última condición la voy a ilustrar un poquito. Supongamos que este conjunto A pertenece al filtro. Pues entonces, si hubiera un conjunto, un subconjunto de X, que incluyera a este conjunto del filtro, también pertenecería al filtro, ¿vale? Es decir, todo lo que se llaman superconjuntos de elementos del filtro también pertenecen al filtro. Lo primero que voy a probar aquí es que todo filtro es una base de filtro. El recíproco no es cierto. Se puede ver con algún ejemplo, pero no lo voy a hacer aquí. Bien, ¿por qué? Pues es muy sencillo. Si recordamos, una base de filtro se caracteriza por, primero, no contener al vacío. Y eso también lo hace todo filtro. Y segundo, por tener en la intersección de cualesquiera de dos de sus elementos un tercer elemento de la base de filtro. Pero esta condición de cierre para la intersección finita nos permite precisamente asegurar esa segunda condición de las bases de filtro. Evidentemente, si consideramos dos elementos A y B del filtro, podemos encontrar un tercero, la propia intersección, incluida en la intersección. ¿Lo veis? Así que automáticamente todo filtro es una base de filtro. Como he dicho, y repito, el recíproco no es cierto. No toda base de filtro es un filtro. Bueno, ahora vamos a ver la terminología. ¿Por qué hablamos de filtros y bases de filtro? Pues por lo siguiente. Consideremos una base de filtro, ¿vale? Sobre X. Entonces, la siguiente colección, la colección de subconjuntos de X, para los cuales puedo encontrar algún elemento de la base de filtro incluido en él, es un filtro. Bueno, voy a explicitar un poquito más esto. Esto quiere decir que voy a formar una nueva colección, de manera que si este es un elemento de la base de filtro, ¿vale? Los elementos de esa colección son justamente los que contienen a esos elementos de la base de filtro, ¿vale? O sea, que esta colección está formada por aquellos U para los que puedo encontrar algún B de la base de filtro incluido en él. Bueno, en primer lugar, se ve fácilmente
que para esta colección el vacío no puede ser un elemento de ella. ¿Por qué? Bien, como estamos hablando de una base de filtro, ninguno de los elementos de la base de filtro es vacío. Y los elementos de la colección, que estoy definiendo aquí, incluyen a conjuntos de la base de filtro. Por lo tanto, incluyen a conjuntos no vacíos y son no vacíos. Ya tenemos la primera condición para ser un filtro. Bueno, ahora veamos la segunda. Consideremos U1 y U2 pertenecientes a esta colección. Eso significa que existen B1 y B2 pertenecientes a la base de filtro, de manera que B1 está incluido en U1 y B2 está incluido en U2. Entonces, la intersección de U1 y U2 incluye a B1 intersección B2. Pero recordemos que en una base de filtro la intersección de dos de sus elementos siempre contiene a un tercero. De esa forma, U1 intersección U2 incluye a un elemento de la base de filtro. Y de aquí se deduciría, entonces, que U1 intersección U2 pertenece a esta colección, ya que cumple la condición que la define. Bien, ya tenemos la segunda condición aquí. Y la última es bastante sencillo ver por qué se da, ya que la propia definición nos lo induce. Si tuviéramos un elemento U perteneciente a esta colección, existiría un elemento B de la base de filtro, de manera que B estaría incluido en U. Así que si tenemos otro elemento V, un subconjunto de X, de tal manera que incluye a U, entonces, claro, como U a su vez incluye a B, esto implicaría que B está incluido en V y cumpliría la condición que define a los elementos de F. Por lo tanto, V pertenecería a F. ¿Lo veis? En resumen, he probado que toda base de filtro da lugar a un filtro a través de esta condición. El recíproco es cierto, todo filtro tiene una base, el mismo, porque he probado que todo filtro es una base de filtro. Y evidentemente, si consideramos el filtro como base de filtro y hacemos esta construcción, sacamos ese mismo filtro. Eso lo dejo a vuestra consideración, pero es bastante sencillo de probar. Es una demostración que se basa, como en todas las que he hecho hasta ahora, en las propiedades elementales de la teoría de conjuntos. Ahora voy a dar una definición de convergencia para los filtros y las bases de filtro. Ante todo, necesito un espacio topológico. Así que parto de un determinado espacio topológico. Recuerdo que si tenemos un elemento de tal espacio topológico, podemos definir una colección de subconjuntos de X que llamamos entornos, de esta forma. Son subconjuntos de X para los que existe un abierto al que pertenece X y está incluido en tal subconjunto. ¿Vale? Para recalcar el hecho de que esto está referenciado a un elemento de X, voy a poner la notación así. ¿De acuerdo? Repito, se trata de lo siguiente. Se trata de todos aquellos conjuntos U que pueden incluir, que incluyen, mejor dicho, un abierto en el que está el punto en cuestión X. ¿Vale? Bueno, esa colección es no vacía, porque como sabemos en toda topología, el propio X es un abierto, así que
Si en lugar de poner U mayúscula pongo X, es evidente que es un entorno del punto. De cualquier punto, ¿vale? Así que para todo punto, esta colección sería no vacía. Pero, es más, puedo afirmar que esta colección es un filtro sobre X, ¿vale? Para todo X. ¿Lo veis? De nuevo tengo que probar esas tres propiedades. La primera es evidente. El vacío no puede pertenecer a esta colección. Todos estos conjuntos de la colección tienen a X como elemento. Por lo tanto, no pueden ser vacíos. Ya tienen un elemento. Luego, si tomarais U y V de esta colección, podríais encontrar abiertos de la topología de forma que X pertenecería al abierto y estaría incluido en U, y X pertenecería al abierto y estaría incluido en V. Por lo tanto, X pertenecería a la intersección de los abiertos y estaría incluido en U intersección V. Pero recordemos que la intersección finita de abiertos es un abierto. Por lo tanto, puedo encontrar un abierto de la topología al que pertenece X y está incluido en la intersección. ¿Lo veis? Cumple la propiedad que lo define. De esa manera, U intersección V pertenece a Fx. ¿Vale? Y ahora la última condición es inmediata también, porque si U pertenece a esta colección, como digo, existe un abierto, de forma que X pertenece al abierto, está incluido en U. De forma que si ahora un conjunto V incluye a este U, su conjunto de X incluye a ese U, ¿vale?, automáticamente va a incluir a este abierto al cual pertenece X, de forma que V también tiene que pertenecer a la colección, ¿vale? Y por lo tanto cumple la tercera propiedad. Es decir, he probado que esta colección de entornos es un filtro sobre X, y lo es para cada punto X. Bien, ahora voy a dar una definición de convergencia para bases de filtro. Supongamos que B es una base de filtro sobre X, siendo X, claro, un espacio topológico. Entonces, puedo decir que la base de filtro converge a un determinado punto X del conjunto X mayúscula si y solo si B, la base de filtro, es una base del filtro de entornos de X. ¿Y qué querría decir eso? Querría decir que para todo elemento del filtro de entornos podemos encontrar un elemento de la base de filtro, de manera que X pertenece a ese elemento de la base de filtro y está incluido en el entorno. ¿Lo veis? Por eso precisamente afirmo que son equivalentes estas dos cosas. Porque si esto pasara, obviamente B sería una base de filtro del filtro de entornos. Porque al generar el filtro dado por B, con la construcción que he hecho antes, me daría precisamente el filtro de entornos. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si tengo el punto X y trazo un entorno, el que sea, pues siempre puedo encontrar un elemento de la base de filtro que incluya X y está incluido en ese entorno. ¿Lo veis? Todo esto son nociones conjuntistas. Luego, ¿cuál es la definición de convergencia para un filtro? Exactamente la misma que para una base de filtro, porque todo filtro es una base de filtro.